el bautismo, ¿sí? Y el bautismo en nuestra serie de puntos doctrinales es el punto número ¿qué? ¿Qué punto es, hermana Aurea? ¿Están sus notas allí en sus documentos? 4. A ver, vamos a ver sus notas que dice, es el punto número 6. Recuerden, otra vez, punto número es la Biblia. Punto número 2, la iglesia. Punto número 3, hay un solo Dios. Punto número 4, Jesucristo. Punto número 5, el Espíritu Santo. Estamos en el punto número 6, que es el bautismo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vimos acerca del bautismo en la clase pasada? ¿Qué me pueden comentar? Libro de Actos. Todo fue el libro de Actos que decía sobre la tema. Muy bien, excelente. Vimos que en el libro de los Hechos, ok, voy a repetir esto para los hermanos que no estuvieron en clase y para la hermana Liz que está con nosotros en esta tarde, y podamos entender esto y entender por qué es que es este libro el que tomamos como nuestra referencia para trabajar en cuanto a el conocimiento del bautismo. ¿Cuántos evangelios tenemos, hermano Dani? 5. Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y ¿qué? 4. Juan. Y Juan, muy bien. En los evangelios, ¿ok? Los 12 discípulos, ¿ok? Los 12 discípulos están en un proceso de aprendizaje ¿con quién? Jesús. Con el Señor Jesucristo, muy bien. Aquí hasta este momento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos a Jesucristo yendo y entrando a las sinagogas, entrando al templo, enseñándoles a los 12 todo lo que van a tener que hacer cuando Él ya no esté. Muy bien. Entonces, en los evangelios, los 12 son discípulos estudiantes. ¿Okay? Al final de los evangelios, ¿ok? Después de la crucifixión, el Señor vuelve a aparecer a ellos. Y en el libro de los Hechos, ¿ok? En el libro de los Hechos, ¿ok? Vamos a entender esto. En el libro de los Hechos, los discípulos que eran estudiantes, ahora empiezan a hacer su trabajo. ¿Y cómo les llamamos en el libro de los Hechos? Ahora que ya están trabajando, ¿cómo les llamamos? Otra vez. En los evangelios son discípulos estudiantes. En el libro de los Hechos, cuando ahora ya ellos empiezan a trabajar, a hacer su trabajo, a entrenar, a preparar otros diáconos, a bautizar personas, a predicar el evangelio, ¿cómo les llamamos ahora? A los 12. ¿Qué más? ¿Apóstoles? Amén. Okay. Amén. Ahora les llamamos, ahora ya son apóstoles. Les voy a enseñar esta palabra. La quieren escribir apóstolus. ¿Ok? Apóstolus significa un enviado. ¿Quién envió a esos 12 apóstoles? ¿Un enviado? ¿Quién los envía a trabajar? Ok, ellos son enviados del Señor. Son enviados de Jesucristo. Ahora, muy bien. Ellos ya saben todo lo que tienen que hacer para predicar el evangelio, hacer que los judíos se conviertan a la fe judío-cristiana ahora. Ellos saben cómo hacer, qué predicar para que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles, hermanos? ¿Ah? Los que no son judíos. Todas las personas que no son judíos, esos son los gentiles, muy bien. Ellos saben cómo predicar a las naciones para que se conviertan al Señor Jesucristo y se acerquen al Dios a través de ese Cristo que murió en la cruz. Muy bien. Cuando ellos ya tienen que empezar a trabajar y empiezan a predicar el bautismo para salvación de las naciones, el primer evento que tenemos registrado en la Biblia está en el libro de los Hechos. ¿Cuál es qué capítulo es, hermano Dani? La clase pasada les dije que tenían que aprenderse de memoria ese versículo porque había un premio que les iba a dar. ¿Dos qué?
2:38, ¿y qué dice? No me lo aprendí. Ajá. Sobre Pedro les dijo, Arrepentíos, ajá, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. muy bien. Perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibirás el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos que este versículo que tenemos, ese es la llave del reino de los cielos, ese es la clave, la llave de la salvación. Pedro da específicamente qué es lo que se necesita para ser salvo. Dice que tiene que arrepentirse y luego ser bautizado. Y una vez arrepentido de su pecado, dispuesto a no volver a hacer su pecado, procede la persona a bautizarse, porque se ha arrepentido y se ha bautizado, va a recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos que en el libro de los Hechos, capítulo 2:38, el apóstol Pedro predica por primera vez a las naciones y a las personas para que se bauticen y sean salvos. Y dice que cuando termina el capítulo 2, dice, en aquel día se bautizaron como 3,000 personas, más un número más. Amén, hermana. Pase Cristo, bienvenida. ¿Ok? Pase. Ok. Entonces, estudiamos el libro de los Hechos porque es, vuelvo a repetir, para efectos de nuestro conocimiento respecto a la salvación, sin el libro de los Hechos no tenemos el testimonio de qué fue lo que hicieron los apóstoles para que la gente fuese salva en el nombre del Señor. Ahora, es Hechos 2:38 el único lugar donde se menciona el bautismo de las personas. Es el único evento bíblico que tenemos con los apóstoles donde la gente se bautizó. ¿No? ¿Qué otro evento tenemos? Cuando Jesús se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, pero eso ya no está en los Hechos, eso está en los Evangelios. Cuando Felipe bautiza Ajá. a un etíope. Cuando Felipe bautizó a un etíope, que está en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ¿verdad? Versículo 26. Ajá, ok. Hechos 8, versículo 26. El resumen de esa historia es que Felipe, uno de los diáconos de la iglesia, ok, vamos a entender esto. Felipe es un diácono. ¿Qué es un diácono? Deacon. Un deacon, ok. Es un hermano que está lleno del Espíritu Santo y fue escogido por los apóstoles para que ayudaran a los apóstoles a hacer trabajo, ok. Como asistentes. Son hermanos en entrenamiento. Uno de esos, que son 7 varones que escogen, se llama Felipe. ¿Ok? Entonces, Felipe fue instruido por ¿quién? ¿Quién instruyó a Felipe? A Felipe lo instruyeron los apóstoles. ¿Ok? Entonces, cuando Felipe va a bautizar a las personas, lo va a hacer bajo la doctrina y conocimiento que los apóstoles le dieron. Pero el apóstol que predica por primera vez y bautizó, ¿en qué nombre bautizó? Jesucristo. En Hechos 2:38, él bautizó en el nombre de Jesucristo. Muy bien. Si Felipe es discípulo de los apóstoles, entre ellos Pedro, que es el de la iglesia, cuando Felipe el diácono va a hacer su trabajo como bautista, en el libro de los Hechos, capítulo 2:26, cuando él bautiza, ¿en qué nombre bautizará? Si él es discípulo de los apóstoles, que bautiza en el nombre de Cristo. ¿En qué nombre lo hace? En el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y cuando vemos el relato allí, que se está el relato del diálogo entre el etíope y Felipe, que dice que el etíope va leyendo una escritura, que es el rollo de la profecía de Isaías 53, y le da el evangelio. Dice que partiendo desde esta escritura,
le presentó el Evangelio de Jesucristo. Y pasando por un lugar que había agua, el etíope dijo, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Creo, entonces puede ser bautizado. Entonces, Hechos 78 es el primer evento que tenemos de bautismo. Hechos 8:26 es otro evento que tenemos donde el etíope es bautizado en el nombre de Jesucristo. Veamos el evento de Hechos 9:17, donde Pablo es bautizado. Y una hermana hizo una pregunta muy buena en la clase pasada. ¿Qué significa Pablo? ¿Por qué el Señor le cambió el nombre a Saulo de Tarso a Pablo, apóstol? Siervo, pase Cristo, venido. Pasen, por favor. Pase, siervo. Bienvenido. Estamos en familia. Amén. Pase Cristo. Damos un aplauso al hermano que se acaba de bautizar el domingo pasado. Muy mayor gozo para un siervo que el hermano que ha recibido. Amén, hermano. Con calma. Entonces tenemos ese evento en Hechos 9. Lo voy a resumir porque tenemos que avanzar. Hechos 9. En Hechos 9, versículos 17 al 19. 17 al 19. Un hombre que se llama Ananías. Ananías, que es un siervo de la iglesia. Cuando digo siervo de la iglesia me refiero al grupo de personas que trabaja junto con los apóstoles que bautizan todos en el nombre de Jesucristo. En Hechos 9, usted lo puede leer en su casa con calma. Empieza el capítulo diciéndole que Saulo de Tarso es uno de los principales en Jerusalén, pide cartas para ir a perseguir a los cristianos, tiene un encuentro con Cristo, pierde la vista y se va a un lugar donde está ciego y está ahí por 3 días sin comer y tomar agua. Y el Espíritu Santo habla a este hombre que se llama Ananías y le dice: ve a cierto lugar, que está un hombre que se llama Saulo de Tarso, vas a orar por él. Y cuando ora por él, dice que se levanta y caen de sus ojos como escamas, es sanado, toma alimento, recobra fuerzas y es bautizado. Muy bien, hasta ahí estamos bien. El detalle de Hechos 9, 17 y 19 es que no nos dice en qué nombre fue bautizado Pablo. Entonces alguien puede decir: bueno, tú me dices que el libro de los Hechos y que tu iglesia bautiza en el nombre de Jesucristo, porque todos los registros bíblicos que ustedes tienen son en el nombre de Cristo. Pero Pablo, no tenemos en qué nombre fue bautizado Pablo. Entonces, ¿cómo puedes tú asegurar que todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo? Bueno, y esa fue la pregunta con la que nos fuimos la clase pasada. ¿En qué nombre fue bautizado Pablo? Y Pablo después, cuando él empieza su trabajo como apóstol, él lee qué nombre bautiza. Pero ¿qué registro tenemos de eso? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde podemos encontrar que Pablo bautizaba en el nombre de Jesucristo? Creo, y no me quiero acordar mal, que allí en el capítulo, me parece que es el capítulo 19 del libro de los Hechos, vamos a revisarlo, menos que me acuerde mal. ¿Hasta aquí le hago una pregunta? ¿Una pregunta, algún comentario? Hermanos, hermana, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿O la clase no era lo que esperaba? Sí, hermano, aquí comentábamos con los hermanos en otro momento que, como se da cuenta, tengo casi puro hermano joven, y les comentaba que hasta ahora hemos sido oyentes y lectores de la Biblia, pero estamos empezando a ser estudiantes.
Entonces la intención de esta clase. Hechos 9, 1 al 6. Si alguien por favor me puede dar lectura. Alguien lee en español, alguien lee en inglés y alguien sabe en hebreo, adelante, no hay ningún problema. Hermano Dani, por favor. Hechos 1 al 6. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En inglés, por favor. ¿Alguien que lee en inglés? Am I able, please? Can you read in English? Hechos 19, 1 to 6, please. 1 to 6. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, have you yet received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. Amén, sister. Gracias. Lo bendiga, hermano. Ok. ¿Qué podemos entender que está sucediendo aquí? Les voy a explicar el contexto. ¿Okay? Apolos es un varón que digamos que sirve la obra, está convertido. Hay un contexto ahí. Él está predicando el bautismo y de hecho él tiene unos discípulos. ¿Ok? Cuando Apolos está fuera de su ciudad que se llama Éfeso, ¿ok? A la ciudad llega Pablo. Entra Pablo a la ciudad de Éfeso, ¿ok? Y cuando Pablo se encuentra con los discípulos de Apolos, les dicen, oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los discípulos dicen, oye, ni siquiera hemos oído acerca del Espíritu Santo. Bueno, pues, ¿en qué creíste cuando te bautizaste? Los discípulos responden, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan, que nos enseñó Apolos. ¿Okay? Entonces, Pablo les dice, miren, Juan ciertamente bautizó para arrepentimiento. ¿Okay? Que de hecho, en un momento dado, cuando Apolos anda fuera de Éfeso, se encuentran con un par de discípulos de Pablo, que se llaman, ¿cómo, hermano, Cruz? ¿Priscila de qué? Priscila de Aquila, ¿se acuerdan? Se encuentran, lo ven que Apolos, dice la palabra que era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, que refutaba por las escrituras muy poderosamente que Cristo era el Señor. ¿Okay? Pero nada más tenía el bautismo de Juan. Cuando lo miran Priscila y Aquila, que son discípulos de Pablo, que lo toman aparte, le explican el evangelio ya completo, ¿okay? Ahora con el bautismo de Cristo. Eso sucede mientras Apolos está fuera de Éfeso, está sin sus discípulos, y Pablo ha llegado a la ciudad. ¿Okay? Apolos todavía no recibe el evangelio completo. Ahora, Pablo se encuentra con sus discípulos y les dice, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Todavía no. Pues ¿en qué fueron bautizados? Dice la palabra aquí en el 4. Dijo Pablo, Juan bautizó
con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Esto es quién? Jesús el Cristo. Recuerden que Juan Bautista decía, después de mí viene uno que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar encorvado las carreras de su calzado. ¿Usted los bautizará con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Okay. Entonces, Juan predicaba en aquel que había de venir, pero que todavía no había ido a la cruz para salvar. Okay. Ahora ya estamos en el tiempo después de la crucifixión. Cristo ya ha culminado su obra redentora. El bautismo que se debe practicar es el bautismo en su nombre. Y vemos aquí que, número 5, ¿okay? Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en quién? ¿Pero quién los bautizó? Pablo fue quien bautizó a los discípulos de Apolos. Entonces, ¿en qué nombre bautizó Ananías a Pablo? Entonces, ¿en qué nombre bautizó a Pablo? ¿Se fija cómo podemos deducir? A través de un estudio bien profundo. ¿Por qué alguien nos puede sacar este argumento? De repente, bueno, a mí explícame dónde dice que Pablo bautizó el nombre de Cristo. Por la forma en la que Pablo bautiza, ¿okay? Yo puedo deducir que Ananías lo bautizó en el nombre de Jesucristo, que es la misma fórmula con la que bautizó Pedro el apóstol en Hechos 2:38. Entonces no hay otro bautismo, no hay otro tipo de bautismo en la Biblia. Comentaba al principio de la clase que el libro de los Hechos es el único libro que registra el trabajo de los apóstoles bautizando, ¿okay? Bautizando en el nombre de Jesucristo. Ahora tenemos otro evento bastante interesante en el libro de los Hechos, capítulo 16, del 25 al 34. Vamos a darle la lectura. Ustedes lo han escuchado, ustedes se lo han predicado muchas veces, se lo han explicado de muchas maneras, ¿verdad? Es cuando Pablo está en la cárcel, ¿con quién? Está Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Aquiles. En la cárcel. ¿Aquiles? ¿Ah? ¿Aquiles? No. Es Pablo y Silas, están en una cárcel. Predicando. Y sí, primero estaban predicando, pero porque andan predicando van a parar a la cárcel. Okay. Y porque caen en una ciudad que se llama Filipos, ¿verdad? Llegan a la cárcel. Bueno, versículos 25 a 34. Si alguien me ayuda a leer en español, la hermana Lorea, ¿tiene su libro lista? Para leer. 26. Capítulo 16, versículos 25 al 34. Hechos. El libro de los Hechos, hermana. Y luego si alguien lo puede tener listo en español, por favor. 25, La hermana Lorea en español, alguien más en inglés. ¿Qué verso es? Hechos 16, versículo 25 al 34. Y les voy a voltear esta pantallita, ¿ok? Si quieren tomar nota, esos son todos los versículos registrados en el libro de los Hechos donde se ven los bautismos. ¿Okay? Y nos da lectura la hermana, por favor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En inglés, por favor. Hermanos, en inglés habla. ¿No quiere dar lectura en inglés? ¿Hermana, ella nos apoya? La lectura en inglés. 25. 25 al 34, please. 24, 25. 25 al 34. And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all of the doors were opened, and everyone's bands were loosed. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice, saying, Do thyself no harm, for we are all here. Then he called for a light, and sprang in and came trembling, and fell down before Paul and Silas, and brought them out, and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. And Yep. when he had brought them into his house, he set meat for them, and rejoiced, believing in God with all his house. And when it was the day, the magistrate sent him and saying, Let those men go. And the keeper of the prisoners told this saying to Paul, and the magistrate have sent me to let you go. Now therefore depart and go in peace. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano. La lectura. Muy bien. ¿Qué podemos entender del contexto que está sucediendo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando aquí con este evento? Les explico. El apóstol Pablo, con un asistente que se llama Silas, y Lucas, el que escribe todo lo que pasa con ellos, ¿okay? Llegan a una ciudad, comienzan a predicar el evangelio y se encuentran con una hermana de la fe, ¿okay? Cuando se quedan con la hermana por algún tiempo predicando, y todas las mañanas salían a orar en la mañana y guardando ayunos y oraciones, y cuando salían, cerca de ese lugar había una casa de adivinación, ¿okay? El lugar donde se practicaba hechicería, y en esa casa había una joven que tenía un espíritu inmundo de adivinación, y cuando salían a la oración, el espíritu inmundo avergonzaba a los discípulos, incluyendo Pablo, ¿okay? Y decía, estos son los que predican la salvación en nombre de aquel que murió en la cruz, y los afrentaba. Entonces un día dice la palabra que, disgustando esto ya Pablo se disgustó por esto, que reprendió al espíritu, le dijo, en el nombre de Cristo te ordeno que salgas de ella. El espíritu salió, y hasta ahí es una obra maravillosa, pero esa joven trabajaba para esa casa de adivinación, ¿okay? Entonces, por así decirlo, cuando Pablo hace eso, se le acaba el trabajo a esa casa de brujería. Entonces Pablo les arrocha en garro, ¿okay? Entonces se disgustan estas personas y van con las autoridades diciendo que Pablo y su gente que lleva con ellos están enseñando cosas contrarias a sus religiones, y que habla mal acerca de los dioses atenienses y mal acerca de los dioses romanos, y entonces alborotan a la multitud y toman a Pablo y se lo llevan preso y lo golpean, ¿okay? Y lo que pasa es que lo meten a la cárcel. Por eso estamos aquí diciendo que están en la cárcel, ¿ok? Y sucede que mientras están encarcelados, dice la palabra que la cárcel está más adentro, y después de haber sido golpeados y están atados en una cárcel, a medianoche se ponen a orar y a cantar salmos, ¿okay? Y a cantar himnos. Se pusieron a cantar fuerte misericordia a medianoche, ¿okay? Mientras estaban en una tribulación. Entonces cuando pasa eso,
Dice la palabra que los cimientos de la cárcel se sacudieron de tal manera, se estremeció, que todas las puertas de las prisiones se abrieron. ¿Okay? Cuando sucede eso, el carcelero que está a cargo, el velador, por así decirlo, de todos los presos, es la palabra que de pronto despierta y encuentra todas las cárceles abiertas. Entonces, si es el carcelero y es el velador, ¿qué hace dormido? Pues estaba durmiendo en su hora de trabajo, despierta, todas las cárceles están abiertas y él piensa que los presos huyeron. ¿Okay? Pero a Pablo, y él se quiere matar, lo que hacía en ese tiempo el soldado romano es que ponía la empuñadura de la espada contra el suelo, se arrodillaba y se dejaba caer para matarse, porque si por su culpa se habían escapado algún preso, él tenía que pagar con su vida, y era muerte de cruz. ¿Okay? Entonces era preferible morir con la espada que morir crucificado. Cuando Pablo está allá, el Espíritu le discierne, porque Pablo está en la cárcel de hasta más adentro, dice la palabra. ¿Okay? Y le grita, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Entonces el carcelero corre a donde ellos están, y cuando les pregunta a él, a ver, estamos aquí. Entonces, 25 al 29, él pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, versículo 31, ¿creen quién? ¿Podemos leer? ¿Todos están atentos a la lectura? ¿En quién le dijo Pablo que creyera? En el Señor Jesucristo, muy bien. ¿Y le hablaron la palabra del vecino? ¿Qué palabra hablaron? Le hablaron la palabra del Señor, ¿ok? A él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Muy bien. Si Pablo le dice a este carcelero que cree en el Señor Jesucristo, cuando lo bautiza con toda su familia, ¿en qué nombre lo bautizó? ¿Okay? Entonces, fijan cómo podemos determinar estas cosas. Ahora bien, ¿no les parece extraño? Quiero ver este paréntesis para que hagamos una conciencia y un llamado de lo importante que es el bautismo. ¿Okay? Porque, hermana, se da cuenta que el carcelero pensaba que todos se habían escapado y por eso se quería matar. Muy bien. Pero ahora resulta que el carcelero los saca de la cárcel, se los lleva a la casa, él les lava las heridas, les da de cenar, les predica a su familia y dice, oye, ¿no es una locura eso? Él pensaba que se habían escapado y por eso se quería matar. Ahora él los saca de la cárcel y los limpia, los lava y les da de comer. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Es un milagro. Es un milagro, amén. Pero aparte de eso, hay algo que el carcelero entendió. ¿Qué es? El carcelero entendió algo. ¿Qué es lo que él entendió? Lo tienen ustedes aquí ya, pero ¿qué es? ¿Qué sería más importante, estar vivo o estar salvo? Entonces, fíjate cómo para él era más importante ser salvo y que su casa recibiera la palabra de la salvación. Ya después se regresaba, si me matan, pues con Cristo me voy. Y mi familia se queda en Cristo. ¿Ok? Pero ese era, en ese momento y en este momento también, por encima de todas las cosas, es más importante la salvación que la vida misma. Porque esta vida aquí se va a quedar, pero la iglesia con Cristo se va. ¿Ok? Y se va el que está bautizado, ¿en qué nombre? Arrepentido, bautizado en su nombre, para que pueda alcanzar la promesa de la redención. ¿Okay? Ahora, estos son, y lo tienen ustedes ahí en pantalla, los bautismos que registra el libro de los Hechos que practicaron los apóstoles, de los cuales nosotros tomamos nuestro punto doctrinal número 16, de por qué es que bautizamos en el nombre de Jesucristo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, hermana? ¿Algún comentario que quiera hacer? ¿Alguna inquietud? Okay.
Muy bien. Y por último, el último versículo que tenemos mencionado en la Biblia es en Hechos 22. Hechos 22, versículo 16. ¿Ok? ¿Qué dice Hechos 22, versículo 16? ¿Me pueden leer, por favor? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Amén. Hechos 22, versículos 6 al 16, lo que es en realidad es, Pablo narra cómo él se convirtió. ¿Okay? Y le está dando una descripción de cómo es que él iba a la ciudad de Damasco, se le apareció una luz que lo dejó ciego, y luego como esa luz le habló y le dijo que tenía que hacer algo, y después de esto se fue a un lugar donde estuvo sin comer 3 días, y luego ahí llegó un hombre que se llama Ananías, y ese hombre oró por él, y después de esto que oró por él dice que Ananías le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Y cuál es el nombre que seguimos hablando aquí en la Biblia? Muy bien. Ahora, fuera del nombre de Jesucristo, ¿habrá otro nombre en el que podamos ser salvos? No. ¿Qué dice Hechos 12? ¿Alguien le llama, por favor? Hechos 12. Perdón, Hechos 4, versículo 12, me disculpo. Did y'all took notes of the verses? Okay. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok. Muy bien. ¿En inglés, hermana? ¿En inglés? Hechos 4:12. Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Aunque no sea de la clase, con todo gusto te respondemos. ¿No? Pues cojo voluntarios. Bueno, antes de continuar con el siguiente punto, entendemos que el agua en la que somos bautizados representa ¿qué? La sangre de Jesús. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Que el agua en la que somos bautizados representa ¿qué? La sangre de Jesucristo que fue derramada en el Calvario por el perdón de nuestros pecados. Muy bien. Y que su sangre tiene poder para limpiarnos. Muy bien. Ahora bien, les voy a antes de seguir el siguiente punto, contexto, ¿ok? En la temporada, escuchen esto, en la temporada, se llama la temporada de la aparición, no de la aparición, sino aparición, ¿ok? Cuando en Israel, ¿ok? Hay una temporada donde las ovejas las llevan a cierto lugar a parir, a que tengan sus bebés, ¿ok? Entonces, siervo, aquí estamos listos, hermano. Sucede algo muy interesante. ¿Todos firmaron? Sí, siervo, muchas gracias. Ellos No. Sucede algo muy interesante, ¿ok? Tenemos ovejas madres que están dando a luz ovejas bebés.
Sucede que en algunos casos pasa esto, observen. En algunos casos, una oveja bebé, ¿ok? Pierde su madre. Porque se muere, porque se extravía, por cualquier razón, pero pierde a su madre, ¿ok? Y hay muchas otras ovejas madre que acaban de parir y que están dando, amamantando otros bebés. Entonces, hay algo que los pastores tienen que hacer para que estos bebés que no tienen madre que los amamante puedan sobrevivir. ¿Saben qué hacen? Cuando una madre, ¿ya? Escuchen esto. Cuando una madre pierde un bebé, hay dos casos, una madre que pierde un bebé y un bebé que pierde una madre. Entonces, hay una madre que ha perdido su bebé y hay un bebé que ha perdido su madre. ¿Okay? ¿Cómo es esto? ¿Okay? Entonces, pero una oveja madre no va a matar a una oveja que no es su hijo. Eso no pasa. ¿Okay? Entonces, ¿saben qué es lo que pasa en estos casos? Lo que hacen es que toman al bebé muerto. Escuchen lo que pasa. Toman al bebé muerto, lo degollan y la sangre la vierten sobre el bebé que está vivo. Cuando la madre huele la sangre de su bebé muerto sobre ese bebé vivo, lo toma por su hijo y la mamá te lo salva. Eso mismo pasa con nosotros. Porque el pecado nos tiene muertos y alejados de Dios. Pero cuando Dios, hermano, ve la sangre de Cristo sobre ti, ve la sangre de Cristo sobre nosotros, en ese momento pasa lo que pasa con esta oveja, que nos toma por hijos. ¿Okay? Porque hay un cordero cuya sangre fue derramada en la cruz, que se llama ¿cómo? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Sin esa sangre de ese cordero, como esa oveja, nos hubiéramos quedado sin paternidad de parte de Dios y sin que el Señor nos tomara por hijos, pero porque Cristo voluntariamente se entregó a la cruz, al martirio, al sacrificio, para que al momento que nosotros tomamos el bautismo en su nombre, sumergidos en el agua que es su sangre, en ese momento tenemos lo que dijo porque a los suyos vino cuando recibieron, para todos los que recibieron, nos dio potestad de qué? De ser llamados hijos de Dios. Bueno, cruz. Entonces, para mí, clarizar bien esto, cuando uno se bautiza, para que mi hermano entienda bien, los que recién se bautizan, que cuando son sumergidos en la sangre, en el agua es la sangre. Adoptivos de Dios, ¿verdad? Como amén. Hijos originales, como la oveja que como esta oveja. A su hijo. Amén. Un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y Dios va a ver la sangre del cordero sobre nosotros. Entonces ya venimos a ser hijos de Dios. Ya no somos huérfanos. Ya no somos huérfanos. Porque ahorita, sin Cristo, sin la cobertura del bautismo por su sangre, somos creación divina, porque Dios nos creó. ¿Okay? El mismo salmista lo dijo: Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre, antes de que el mundo fuese, tú me conociste. ¿Okay? Entonces ya el Señor nos conoce y Él mismo nos ha formado, nos ha dado vida. Pero en el momento que tomamos el bautismo en el nombre de su Hijo, ¿okay? Bautizados en la sangre del Cordero, en ese momento ahora ya somos hijos de Dios. ¿Okay? Somos hijos. ¿Okay? Qué bonito que se entienda eso. Amén. Amén, hermano. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta, hermana Liz? ¿Alguna inquietud? ¿De verdad? Pregunto porque yo sé que no soy tan buen maestro, ¿ok? Entonces, deben tener preguntas de inquietudes. Entonces, ¿quién es? Una pregunta muy sencilla. Sí, hermano. Un joven o una persona que todavía no se bautiza. Sí. ¿Qué es todavía? Es creación de Dios. Es creación de Dios, pero Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera Dios puso al mundo
que dio a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, es creación de Dios, y porque es su creación, se hizo humano entre nosotros para Él ser nuestro sacrificio. ¿Okay? Es decir, Él creó una creación que somos nosotros. Esa creación estaba caída porque el pecado entró en la humanidad. Sin esperanza, sin posibilidades de reconectarnos con la divinidad de nuestro Señor, porque dice Romanos que la paga del pecado es muerte, y que todos estamos destruidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Pero ahora, eso que estaba roto, Dios ha creado un medio, ¿okay? Para que nosotros nos podamos reconectar. ¿Okay? Porque había una barrera por causa del pecado que viene del hombre. No podía el hombre entablar una relación con Dios. Entonces viene Él, se hace humano, entrega su cuerpo a la cruz, derrama su sangre para que por medio de ese sacrificio nosotros podamos otra vez conectarnos con la divinidad de la que estábamos desconectados. Entonces sí, somos creación de Dios, pero necesitamos conectarnos con Dios nuevamente, estar conectados con Él. Y alguien puede decir, y eso es bien interesante, ¿ok? Porque alguien puede decir, bueno, hermano Ángel, pero es que yo en realidad no soy tan malo, no soy pecador, no, yo no asesino a nadie, no robo, soy una buena persona. ¿Por qué la insistencia del bautismo? La Biblia registra un caso muy especial de un hombre que por el contrario, era un hombre piadoso, bondadoso, que hacía oración, incluso ayunaba, ¿ok? ¿Pero qué creen? No se ha bautizado en nombre de Cristo. No estaba bautizado. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a terminar con esto. Vamos a ver el caso de aquellas buenas personas que son buenos seres humanos, son buenas creaciones de Dios, pero porque son esto es que Dios va a enviar a alguien para que tomen la decisión de bautizarse, ¿verdad? Miren, Hechos 10. Voy a leer con ustedes, miren, y quiero que vayan viendo las características de este hombre, ¿ok? Observen, miren, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Okay? Cornelio es un general de guerra, tiene a su cargo una centuria, que son 100 hombres, 100 soldados. ¿Okay? Pues no está hablando con todo respeto, del barrendero, del paletero, está hablando de una persona con autoridad. Es una persona con mucha autoridad. Además de que una centuria es un ejército elite. No es una avanzada que le llaman de infantería. ¿Okay? No son carne de cañón, son soldados muy, muy importantes. Compañía llamada la italiana, muy bien. Versículo 2. Piadoso, el nombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Okay? Piadoso, temeroso, bondadoso con el prójimo, además oraba. ¿Okay? Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Varón temeroso de Dios, piadoso, bondadoso con su dinero, guardaba oración, pero dice la palabra que
centurión, es decir, es un soldado romano. ¿Significa que es qué? ¿Es judío? ¿Pertenece a la fe de los judíos? ¿Se congrega, hace sacrificios, va a la sinagoga? No, porque es judío, es un gentil. Sin embargo, cree en la fe de los judíos. Cree en el Dios de los judíos. ¿Okay? Como muchos de nosotros, cuando estamos en la iglesia y aún no hemos estado al Señor, venimos, estamos aquí, creemos en el Señor, creemos en la fe, pero aún no hemos recibido el bautismo en Cristo. Ese era el mismo caso de Cornelio. Y por todo eso que él es bueno, que él es piadoso, que él es bondadoso y misericordioso, bondadoso con su dinero, temeroso de Dios, que hace oración. Por eso es que Dios envía un ángel a su casa para que le diga, quiero que mandes a traer a un hombre que se llama Pedro, porque Pedro te va a decir lo que tienes que hacer para que tú seas salvo. ¿Okay? Y ustedes pueden leer el capítulo completo del libro de Hechos 10. Resulta que él manda a unos soldados que son de su guardia. Y mientras van de camino, Pedro está en una azotea, en una casa junto al mar, de un hombre que se llama Simón Curtidor, y él está en oración. Mientras está en oración, él recibe una visión que desciende un lienzo de los cielos, y en ese lienzo vienen muchos animales, cuadrúpedos, reptiles, animales de uña hendida, que son animales considerados, ¿qué? ¿Por el judío? ¿Cómo los consideran? Inmundos. ¿Okay? Él tiene esa visión y el Señor le dice, Pedro, mata y come. Señor, yo nunca he entrado a cosa inmunda en mi boca. Pedro, mata y come. Pero Señor, estos son animales inmundos, no puedo comer de esto. Pedro, mata y come, y lo que yo hice limpio, no lo llames tú sucio, lo llames inmundo. Mientras él tiene esta visión, y le dice, ahora asómate porque hay unos hombres que te buscan, le dice el Espíritu Santo. Pedro se asoma por la azotea y van llegando los soldados de Cornelio a la casa. Usted lo puede ver con calma en el capítulo, bueno, usted léalo con calma, pero ese es el relato. Él se asoma y los soldados de Cornelio están abajo de la casa preguntando por él. Él desciende, se va con los soldados de Cornelio hasta su casa, y cuando llega a la casa de Cornelio, dice, el resumen es este, que Pedro llega a la casa de Cornelio y pregunta a Pedro, ¿por qué mandas a traer? Es que un ángel me habló y pasó eso, estaba llorando y pues te mandé a traer. Muy bien, versículo 33, lean conmigo. Dice Cornelio, así que luego envió por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros, es decir, Cornelio con toda su casa, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado que nos digas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y comienza Pedro a predicar. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado desde antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirían perdón de pecados en su nombre. Aquí es lo interesante. Pedro está predicando, presentando el mensaje de Cristo, que él es el Mesías profetizado por todos los salmos, por todos los profetas, que es el Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿ok? Y que luego que resucitó se apareció a los discípulos, que ahora dan testimonio de que él ha resucitado. Dice la palabra 44, mientras aún
Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Versículo 48. Y mandó bautizarles en el ¿qué? En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Viendo aquí que este hombre, que empieza el capítulo 10, diciendo que era un hombre bueno, piadoso, temeroso, que oraba, que daba muy buenas limosnas al pueblo, él y toda su casa. Ese es el caso clásico de la persona que es una buena persona y que dice: pero ¿por qué me tengo que bautizar? Yo soy bueno. Pues ese es el caso que nos presenta el apóstol Pedro, que aún porque eres bueno, no hay ningún problema, pero necesitas, ¿a qué necesitas? Necesitas la salvación, necesitas la sangre del Cordero sobre ti para el perdón de tus pecados, ¿ok? Y es curioso que a este hombre precisamente lo llevó un ángel, se le presentó. Entonces, quiero hacerles una pregunta, ¿ok? ¿Cuánto tiempo estuvo Cornelio en la iglesia? ¿Cuántas veces le predicaron? Una vez, Pablo. Pedro se presentó, le dio el mensaje, en ese rato recibió el Espíritu Santo y órale. ¿Okay? Curioso que Pedro no dijo, hermano Dani, ¿ya está listo? ¿Se quiere usted bautizar? ¿Está listo para recibir a Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que él mandó, ¿okay? Él mandó que fuesen bautizados. ¿Okay? Entonces, nosotros que hemos recibido el conocimiento, tenemos ahora mandamiento, ¿okay? De bautizarlos en el nombre de Cristo. Ahora, ¿qué dijo Cornelio? Ay, siento sentir algo aquí en el corazón que me palpita y como que me quiero bautizar. No, ¿okay? Nada de eso. Se le presentó el mismo mensaje, eso en la clase pasada, que cuando Felipe, el diácono, le da el mensaje al etíope que va en el carruaje, ¿ok? El etíope dice: aquí hay agua. Es decir, cuando Felipe le habla al etíope, el etíope dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Creo. ¿Okay? Pero igual, el etíope no vino a una campaña evangelística, no vino a una campaña de sanidades, no se congregó por 3, ni 4, ni 5, ni 10 años. Felipe no tuvo que decirle: pues, ¿cómo te sientes? ¿Estás listo? ¿Crees que ya es tiempo para ti de que te entregues al Señor? De que te arrepientes de tu pecado y empieces a servirle a Cristo. Cuando Felipe encontró al etíope, Ajá. leía la profecía de Isaías. Isaías 53. Pero no entendía, ¿verdad? Entonces ahí el Espíritu de Dios llega a Felipe y va y le entrega el Evangelio. E inmediatamente el etíope acepta. Y dice: si verdaderamente crees, aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Y dice que inmediatamente bajaron las aguas y se bautizó. Creyó. Amén. Ahora, es algo interesante que cuando ustedes leen ese capítulo 8, de los Hechos 8:26, que es el relato de Felipe el etíope, dice que cuando, después de que lo bautizó, Felipe fue ¿qué, hermano Dani? Fue arrebatado, fue trasladado hacia otro lugar y el etíope ya no lo vio más. ¿Okay? Es interesante porque tiene mucho que ver con la iglesia y con el Espíritu Santo. ¿Okay? Porque una vez que la iglesia sea arrebatada de la tierra, va a ser levantado también junto al Espíritu Santo y la humanidad no les va a ver más. De ahí lo que viene es el juicio sobre la nación, la tribulación. ¿Okay?
Pues muchas de las cosas que pasan en la Biblia tienen mucho que ver con cosas que van más para allá adelante. Si el etíope no se hubiese bautizado en ese momento, ¿qué hubiera pasado con él? ¿Hubiera sido salvo? Jamás voy a ver a Felipe. Okay. Nunca más voy a ver a Felipe. Pues hay ocasiones que el Señor va a usar tiempos muy específicos, ¿okay?, para acercarnos el mensaje, porque es tiempo. Porque estamos a tiempo. ¿Qué dice que buscar qué, hermano? El rostro de Dios, ¿mientras qué? Mientras puede ser hallado. ¿Por qué mientras puede ser hallado? Porque solamente los vivos se pueden entregar a Cristo. ¿Okay? Ya una vez fallecido no hay una segunda oportunidad. ¿Okay? Entonces los hermanos que somos bautizados, bueno, pues a ustedes les sirve todo este conocimiento, ¿okay? Que el bautismo único que existe en la Biblia es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero además de eso, para los que aún no han tomado su decisión, como lo hizo Cornelio, como lo hizo el etíope, como lo hizo el carcelero, es interesante que a todos estos hombres que bautizaron los apóstoles, no los llevaron a la iglesia, tampoco les bautizaron 3, 4 veces. Una sola predicación y aceptaron el mensaje de la salvación. ¿Okay? Porque el mensaje de la salvación es uno. Cristo murió por tus pecados y resucitó para darte la esperanza de la resurrección. ¿Okay? En su nombre. Ahora bien, la decisión del bautismo, esa ya nos corresponde a nosotros. Y la decisión no necesariamente puede ser una emoción o un sentimiento. Es ver a Cristo en la cruz y saber que perdonó mis pecados, y a través de eso yo voy a ser perdonado. Les comentaba mi testimonio la clase pasada, ¿verdad? Cuando yo llegué a la iglesia cristiana con unas tías y unas primas, hemos terminado la clase ya para hablar con esto. Era la tercera o cuarta visita que tenía yo en la iglesia, y el hermano pastor José Valenzuela, el pastor que bautizó, dio este mensaje acerca del etíope que se bautizó en el camino. Y dijo, miren, para tal fecha vamos a tener una celebración de bautismo para todo aquel que quiera bautizarse. Hay alguien aquí que se quiere bautizar para esa fecha, y nadie se levantó, pero yo dije, bueno, yo como el etíope, yo creo que Jesucristo es el Señor, yo creo que Cristo murió en la cruz por mí, yo creo que en su sangre voy a tener perdón, y la Biblia me dice que en su nombre debo ser bautizado. Entonces yo me paré, yo me quiero bautizar, pastor. Junto a mí estaban mis primas y mis tías, que tenían tiempo en la iglesia cristiana, y me decían así, tú no, mijo, tú no, tú acabas de llegar a la iglesia, mijo, tú todavía no estás listo. No, pero sí, es que es el nombre de Cristo, y es para perdón de mis pecados. Necesito ser bautizado. No, tú no puedes, porque acabas de llegar. Y nos fuimos a la casa y no, mijo, mira, tú ocupas más clases y más predicación y más enseñanza. Y mis otras primas decían, no, pero es que él siente y él quiere bautizarse. Y pues ahí hubo se hicieron una trenza ahí en la casa. Y pues allá voy. Y lo bueno que la iglesia estaba cerca de la casa. Y entonces yo a los segundos o tercer día me bajé a hablar con el pastor. El pastor, mira, sí, es que se quería bautizar. Pero ¿sabe de qué? Para mí es una responsabilidad muy grande bautizarlo. 1, porque no lo conozco. 2, porque no sé cómo está su situación. 3, porque tiene un poco congregándose. Y 4, porque no sé qué tanto ha entendido usted el mensaje. ¿Okay? Pero si usted lo pide, no se lo puedo negar. Pero vamos a hacer un trato, ¿ok? Yo lo bautizo, pero vamos a pactar que usted va a dejar que yo le entrene, que yo le enseñe, que lo discipule. Y hasta que forme en usted un discípulo. Si podemos pactar eso, lo hacemos. Si no, bueno, espérese. No, vamos dándole. Y para la siguiente fecha de bautismo, pues ahí entré a las aguas, fui bautizado, y así como pacté con el hermano, la sangre de Cristo. ¿Okay? Usted viene una vez por semana, yo iba todos los días porque estaba cerca de la casa. Así me tuvo casi por 6 meses, todos los días. Así como estoy con ustedes, así me tuvo el hermano. ¿Okay? Todos los días me enseñaba 1 hora, 1 hora y media, me dio libros, me enseñó a estudiar teología,
me daba escritos que él tenía, trabajos, me enseñó a convertirme en un discípulo, a formar otros discípulos, a predicar, a enseñar en las casas, a discipular gente, a hacer células. Este hermano se encargó de eso. ¿Okay? Ahora, para los que quieren bautizarse, de repente uno dice, bueno, es que me quiero bautizar, pero no quiero cometer un error después. Escuchen esta palabra. El bautismo y la salvación, esas son inmediatas, instantáneas en el momento que usted se bautiza. La conversión y la transformación, esa es periódica. ¿Okay? Nuestro nivel de santidad no va a ser el mismo que tenemos ahorita, que el que vamos a tener dentro de 10, 20, 5, 30 años. Estamos convertidos en la fe. Nuestro nivel de conocimiento que tenemos de la Biblia no va a ser el mismo que tenemos ahorita que el que tengamos después. Por eso vamos creciendo en la fe. Lo importante es que en el momento que tenemos, que se nos presenta la oportunidad, es que tomamos el bautismo, porque solamente así vamos a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Vamos a orar entonces para que despedidos. Padre, nos inclinamos ante tu presencia, Señor, doblegando corazones, exaltando tu nombre, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia, Señor, y por tu piedad. Agradecemos, Señor, tu sacrificio en la cruz, Padre, tu derramamiento en el Calvario, Señor, por nuestra salvación. Te pido, Padre Santo, que los que ya somos bautizados, Señor, no se nos olvide que hemos sido lavados en tu nombre con tu sangre, Padre mío. A los que no hemos tomado el bautismo, Señor, que tu Espíritu, Padre, nos revele y nos acerque, Padre, a tus pies y a tu salvación en tu nombre. Permite, Señor, que esta palabra que es ministrada sea depositada con paciencia y con nobleza en los corazones, y que seas tú, Señor, el que nos abra el entendimiento. Bendice a mis hermanos presentes y los que están viéndonos por internet, Señor, bendice sus vidas, acompáñalos en su camino. Despierta de este lugar y de este estudio, Señor, pero no de tu presencia. Lo pedimos todo en tu nombre, Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Amén. Vamos despedidos. Señor, les bendiga.